tal? Me llamo Héctor Caparrós y llevo más de 20 años ayudando a las empresas a solucionar sus problemas informáticos. Y hoy estoy aquí para ayudaros a elegir un PC. La idea es un poco, pensando en la gente que se quiere hacer un PC para sí mismo, o la gente que quiere comprar un PC específico y quiere que alguien se lo haga, o que quiere comprar un PC de sobremesa. No vamos a entrar en las características técnicas que debería tener un PC u otro, sino a daros conceptos generales de cómo se deberían de elegir los componentes que van dentro de un PC. ¿Os apetece? ¡Vamos allá! Insisto, esto no es una guía técnica, no vamos a entrar en el detalle de lo que debería, de si es mejor un i5 o un i7 o un AMD o un... La idea aquí es dar conceptos generales que os ayuden a elegir mejor los componentes que deberían de ir dentro de vuestro PC. Vamos a hacerlo concretamente con 7 componentes. Este vídeo nos va a quedar un poco largo, van a ser casi 20 minutos de vídeo, así que en la barra de tiempo podéis ir saltando directamente a las distintas fases del diseño del equipo. Los 7 puntos que vamos a tener en cuenta a la hora de diseñar un equipo son el procesador, la tarjeta gráfica, el conjunto de chipsets, la placa base, la memoria y el disco duro, la fuente de alimentación y la caja y ventilación. Y como decía, este primer punto es el procesador. El procesador es un poco la base que nos va a indicar hacia dónde queremos dirigir el equipo, porque no es lo mismo hacer un ordenador con un concepto de hacer un equipo gaming alto de rendimiento para jugar a tope de resolución que una estación de trabajo profesional, una workstation diseñada a diseño gráfico, a maquetación, a edición de vídeo, a simulaciones de algún tipo, que el típico PC de oficina que está 8 horas funcionando todos los días sin parar, o un PC barato que queremos en casa pues para verme a mí en YouTube. Aprovechas, te suscribes. Así que el procesador va a ser el que nos va a indicar un poco qué categoría de equipo estamos diseñando. Los procesadores se mueven en un rango de precios entre $30, 30 euros y 10.000. Básicamente os puedo asegurar que el de 10.000 es mucho más rápido que el de 30 euros. Si podemos entrar en comparativas al detalle de un núcleo o varios núcleos, sigue siendo mucho más rápido el de 10.000 que el de 30 euros. Es así de sencillo. Afortunadamente los procesadores por encima de 1000 son gama profesional y no lo vamos a tratar ahora, pues son procesadores pensados para servidor o pensados para estaciones de trabajo de muy alto rendimiento. No creo que sea el objeto de este vídeo. En este vídeo vamos a centrar en los procesadores domésticos, los procesadores asequibles, por así decirlo, que son los que fabrican tanto AMD como Intel en sus gamas 3, 5, 7 o 9. ¿Qué son estas gamas 3, 5, 7 o 9? Bueno, pues afortunadamente estos dos fabricantes han decidido poner un número a sus procesadores indicando como el número de velocidades que tiene, para que me entendáis un poco la fuerza bruta que es capaz de llevar. Siendo los 3 son los procesadores más low cost, los 5 son estos procesadores medianos que sirven un poco para todo, los 7 y los 9 son los de alto rendimiento. En el caso de AMD es la serie 5000, la serie 7000 o la serie 9000, y en el caso de Intel son los i3, i9, i5 y lo que sea. Hay otros fabricantes de procesadores, no me interpretéis, pero no estamos hablando de la misma arquitectura. Es decir, pues evidentemente Apple tiene un procesador fantástico nuevo que acaban de presentar, pero no podemos montarlo e instalar un ordenador con ello, así que no ha lugar en este vídeo. Vamos a centrarnos en estas gamas de procesadores domésticas de AMD y de Intel, que es lo que vais a encontrar en la mayoría de los casos cuando os queréis hacer un ordenador a medida o queréis ir a comprar un ordenador ya hecho que no sea un Mac. Básicamente la gama 3 son equipos asequibles, son equipos baratos, son estos procesadores que os digo de bajo coste, pensado pues eso, para un uso muy puntual en tu casa, para ver vídeos en YouTube y poco más. La gama 5 es un poco la gama intermedia, es un poco la gama que se montaría en un equipo para la oficina. Son procesadores ya con más robustez, con 4 núcleos, capaces de hacer operaciones más complejas que son necesarias, pues a lo mejor para Excel complicados, para algunas aplicaciones que requieran un poquito de procesador a la hora de hacer algún tipo de cálculo, que no son máquinas de cálculo específicas súper potentes, lo que para el día a día de una empresa nos hacen falta. Y luego están las gamas i7 y i9, que para mí serían para pequeñas workstations, para editar vídeo, para hacer diseño gráfico, para hacer estas tareas que nos podrían requerir bastante potencia, sin llegar al límite de una workstation con Double Xeon o algo así súper salvaje. Un poco lo que podemos comprar nosotros sin encomendarnos a un profesional que nos monte el sistema y nos recomiende realmente lo que necesitamos. Porque desde mi punto de vista, si te vas a gastar, yo que sé, 15.000 euros en un ordenador, por favor, asesórate bien. Es decir, no veas lo que un vídeo de YouTube te ha dicho y en base de eso construyas el equipo, porque puede ser un auténtico desastre. Procesadores, aparte de la familia 3, 5, 7 o 9, que marcan un poco el rango de potencia en el que se mueven, tenemos la generación, que es decir, pues hay varias generaciones de procesadores, cada año más o menos sale una generación nueva de procesador mucho mejor que la anterior. Y como consejo así generalista os diría, no compréis el último modelo, no merece la pena.
no compréis la generación 11 que acaba de salir de Intel, no la compréis ahora, a no ser que tengáis un requerimiento muy específico, pero va a estar a un precio imposible ahora mismo y dentro de 2 años estará a un precio muy asequible y la diferencia de potencia no es tan salvaje como para irnos a esa última generación. Una vez teniendo claro cómo elegimos el procesador, el siguiente paso sería elegir la gráfica, porque este conjunto de procesador y gráfica será el que nos va a dictar el resto de los componentes. Las gráficas, hay 2 tipos de gráficas. Están las gráficas que van integradas en la placa base, que van integradas en el procesador y que no tienen ningún tipo de requerimientos, se llaman gráficas discretas, o podemos tener una gráfica dedicada, es una tarjeta gráfica que pinchamos, que básicamente es un pequeño ordenador que pinchamos en nuestra placa para hacer toda la parte de trabajo gráfico. Estas placas, estas tarjetas, cuestan más o menos entre 100 y 1500 euros y puedes poner una o varias en un ordenador. Se miden generalmente en teraflops y tienen su memoria RAM, pues igual que un ordenador, memoria RAM mucho más rápida que un ordenador normal, pero sigue siendo memoria RAM. Básicamente, si quieres jugar a un juego concreto o quieres realizar una actividad concreta, el juego o la aplicación que intentes ejecutar te va a dar los requerimientos recomendados gráficos, lo cual te puede servir como orientación para saber qué tarjeta gráfica puedes comprar y cuál no. Cualquier tarjeta gráfica medio regular te va a funcionar con la mayoría de los juegos para jugar a 1080 con unos gráficos aceptables. Y si quieres hacer trabajos de edición de vídeo, por ejemplo, no necesitas tener una tarjeta súper potente porque vas a tener más carga de procesador que de tarjeta gráfica. Al revés que en el mundo de los videojuegos, que vas a tener más carga de tarjeta gráfica que de procesador. Y es ahí donde tienes que equilibrar. Si tienes una estación de trabajo que vas a hacer para editar vídeo, compensa invertir más en procesador y memoria que en tarjeta gráfica. Si vas a jugar a videojuegos, el procesador tiene que ser lo suficientemente grande para que no obstruya, para que no moleste el trabajo de la tarjeta gráfica. Y aparte hay otros 2 temas que la gente no suele tener en cuenta cuando compra una tarjeta gráfica, que es el consumo energético, que luego veremos para qué es muy importante, y el tema de las salidas de vídeo. Yo, por ejemplo, que mis estaciones de trabajo van diseñadas a informática, necesito varios monitores y necesito que tengan varias salidas de vídeo. Y sí que hay que entender que aunque tengan 3 salidas, muchas veces no son hábiles las 3, porque, por ejemplo, el HDMI y el DVI suelen ocupar un solo canal. Entonces, aunque la tarjeta gráfica, por ejemplo, una 1050 Ti tenga 3 salidas de vídeo, hay que entender que realmente solo tenemos 2 utilizables. Si conectamos las 3 cables con 3 monitores, no funcionaría. Y además es un jaleo darte cuenta porque estás probando cable a cable, salida a salida, monitor a monitor y todo funciona de forma individual. Pero cuando juntas el HDMI y el DVI, solo funciona uno. En otra parte, estas son las típicas cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de diseñar un ordenador. Tienes que entender, claro, qué vas a utilizar para saber y para comprobar que ese componente nos va a servir. Si quieres una tarjeta gráfica específica que te aguante 4 monitores, tendrás que buscar una tarjeta gráfica que tenga 4 salidas de verdad de vídeo. Y cuando ya tengo claro el procesador y tengo claro la tarjeta gráfica, es el momento de elegir el conjunto de chipsets, que parece algo muy complicado, pero no es más que es la tarjeta de sonido, la tarjeta de red, los puertos USB, todos estos componentes que van asociados al procesador en la placa base. Eso no se ponen de forma aleatoria, puedes añadir algunos siempre, pero el fabricante define una serie de tecnologías que puede llevar el procesador y que va con ese conjunto de chipsets. La forma más cómoda de buscarlo es el modelo de procesador más la palabra chipset en Google, y el primer resultado que te va a aparecer es el del fabricante, el primero o el segundo. Pues si es una AMD, fíjate que sea el resultado de la web de AMD, y si es un Intel, fíjate que sea de la RQ de Intel. Pinchas y ahí te va a decir qué chipsets son. Y los chipsets tienen una numeración, el H410, básicamente más alto, mayor características, pero en todos tienes un comparador con las características específicas que necesitas y puedes elegir y puedes descartar incluso. Pues mira, yo necesito que tenga una tarjeta Wi-Fi, pues ya hay 2 chipsets que me quito de en medio. Yo quiero que además que tenga 8 puertos USB, pues a lo mejor hay 8 chipsets que te quitas, y así poco a poco vas seleccionando un par de chipsets para tener seguro lo que quieres buscar. Una vez que tengas claro el chipset, es el momento de pasar a la placa base. Y las placas bases generalmente se buscan en base al chipset. Como tu generación de procesadores tiene un chipset, es fácil buscar una placa base compatible. Básicamente en el buscador de placas que quieras usar, en Amazon, si quieres comprar en Amazon, pones el número de chipset y te dirán las placas compatibles. O puedes buscar en las páginas de Gigabyte, de Asus o del fabricante que tú quieras el chipset concreto. Incluso en AliExpress venden placas chinas que son muy majas. Si lo haces a través de Amazon, hazme el favor, usas el enlace que tengo en la descripción y a mí me dan un dinerito que siempre me viene muy bien y a ti te cuesta exactamente lo mismo. Y con eso tendrás más o menos lo que necesitas de placa base. Siempre hay varias generaciones del mismo chips, es posible que las placas tengan varios niveles y pasa mucho con las placas a nivel gaming, es decir, que del mismo chipset tienes como 3 o 4 tiradas, cada cual más cara. Pasa, por poner un ejemplo más concreto, Gigabyte con las placas con el chipset Z490
podemos tener placas entre $150 y $350. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? La refrigeración. Tiene algunas cositas más, tonterías. Lo importante es la refrigeración. Evidentemente, las placas tienen distintas pequeñas características que pueden influirte en una decisión u otra. Por ejemplo, para mí es fundamental la segunda tarjeta de red. Yo no compro una placa base si no tiene dos tarjetas de red. Pero para ti puede ser que tenga una distinta salida de tarjeta de sonido. Ahí cada uno tiene sus necesidades puntuales. Para la mayoría de la gente una segunda tarjeta de red es una tontería, pero a mí me salva la vida. Pero lo importante aquí es la refrigeración. Las placas base se calientan muchísimo y hay dos zonas que suelen ser problemáticas. Y lo ves cuando pones placas base baratas con procesadores caros o con tarjetas gráficas dedicadas. Y esto cuando tenía tienda de informática lo veía muchísimo. Gente que compraba la placa de $30, le ponía un procesador medianamente aceptable y le pinchaba una gráfica dedicada. Y lo que pasaba es que el puente sur se fundía, o sea, se reventaban. ¿Por qué? Porque no iban bien refrigerados, necesitaban una refrigeración más específica. Si os fijáis, las placas de los servidores tienen un radiador así de grande donde puede refrigerar sin ningún tipo de problema esos componentes. Y básicamente lo que hay, y no quiero entrar en tecnicismos de lo que tiene que enfriar y calentar, pero alrededor del procesador hay una especie de cajitas grises que se dedican a gestionar el voltaje del procesador, que eso se calienta mogollón. Y sobre todo si hacemos overclocking, si hacemos alguna tontería de estas, es una barbaridad. Así que esa parte tiene que ir muy bien refrigerada, generalmente va tapada y tú esas cajitas como mucho ves los potenciómetros que hay al lado, pero no ves la cajita en sí. Y lo mismo pasa con el puente. Los puentes de la placa tienen que ir refrigerados. Básicamente son chips así gordotes que tienen que llevar un radiador encima. Si tú además has elegido una tarjeta de vídeo con mucha demanda o con doble tarjeta de vídeo, que puedes poner dos tarjetas de vídeo en un ordenador, pues tendrás que tener mejor refrigeración en estos puertos, en estos puentes, para que no sufra tanto la placa y para que no revientes la placa en un calentón. Parece una tontería, dices, hombre, yo no tengo esas demandas de energía, yo tengo una gráfica discreta y tengo un i5 y no tengo mayor necesidad, pero tengo un equipo de oficina. Pues lo mismo, necesitas disipar muy bien el calor porque ese ordenador está encendido 8 horas al día. Y generalmente no están en mejores condiciones, muchos están en el suelo, están maltratados, entonces que por lo menos la placa respire todo lo posible. Ahí merece la pena invertir un poquito más de dinero. La memoria RAM, el disco duro los he metido un poco en el mismo saco porque realmente el disco duro tiene poco misterio. Si os diría un disco duro sólido para el sistema operativo o para la parte que trabajemos, y el disco duro mecánico solo para archivo. Si podéis que sea PCI mejor que si que sea SATA, y si es SATA mejor en M2 que en un SATA por ahí puesto. Tenéis un vídeo explicando un poco lo de M2 por aquí, en el cual os lo explico perfectamente. Y el tema de la RAM es un poquito más complicado, pero tampoco demasiado. RAM, el procesador y la placa tienen valores máximos de memoria RAM y de velocidad de esa memoria RAM. Mucha gente pone memoria RAM más rápida de la que soporta nuestro procesador y es tirar el dinero. Tú fíjate, si tu procesador admite memoria de 2400, no le pongas una de 3200 porque no estás haciendo nada. Lo que sí es importante es que la memoria, dentro de lo posible, vaya refrigerada, sobre todo cuando vas a frecuencias muy altas, que vaya refrigerada o que vaya a estar mucho tiempo encendido el equipo, o que vaya a coger buenas temperaturas. El que vaya refrigerada va a ayudar mucho a que la temperatura general del equipo baje y no tengas que forzar mucho la ventilación para bajar la temperatura de la memoria RAM. Porque luego hablaremos de los flujos de aire y cómo eso puede afectar mucho al tema del ruido. Entonces, mientras consigas que los componentes se calienten lo mínimo posible y que disepen lo mejor posible el calor, harás que los otros componentes tengan que forzarse lo mínimo posible en enfriarlos. Y luego aparte hay un tecnicismo en la memoria que lo habréis oído alguna vez. Mi memoria es no SC, sí SCC, bueno, eso te vendría en las características de la placa y del procesador, pero ya te digo, no es SCC. Estás haciendo un PC doméstico, tu memoria no es SCC. SCC es una tecnología de corrección de errores que se usa en servidores y en workstations de mucha potencia, pero en un PC normal no merece la pena ese tipo de memoria y no creo que lo soporte la mayoría de los procesadores. ¿Cuánta memoria RAM debería tener mi equipo? Pues depende de la uso que vayas a hacer, pero fíjate un poco las aplicaciones que tienes y asegúrate que siempre que sea más de 8 GB. Pero al final, este operativo tiene unas demandas y si vas a usar una aplicación concreta, pues seguro que tendrás en algún sitio un manual de la recomendación de esa aplicación. Pues siempre tira para arriba, que no te quedes corto de memoria porque es realmente asequible. Hoy en día, te diría que en 2021 16 GB es un estándar y posiblemente 32 no esté descabellado de precio. Un mínimo de 16 GB para que la máquina se mueva bien y no tenga ningún problema, es lo que pondría yo en cualquier equipo de empresa normal. En una casa, en un equipo low cost, pues podrías tirar a 8 GB y funcionar sin ningún tipo de problema también. De ahí no bajaría, personalmente de ahí no bajaría. Y esto pues depende, cada año vas aumentándose los programas, va complicándose más y vas necesitando un requerimiento de memoria RAM, pero esto siempre te vendrá marcado por las aplicaciones que tú uses. Te digo, mínimo 8, 16 para estar a gusto. Ya con la base del equipo hecho, ya tenemos disco duro, ya tenemos memoria RAM, ya tenemos procesador, ya tenemos placa, ya tenemos chipsets, ya tenemos un ordenador funcional. Necesitaríamos meterle energía, pero eso somos una fuente de alimentación o fuente de poder, que llama en Sudamérica, que me encanta, suena así, ¡fuente de poder!
Me hace mucha gracia, supongo que nadie más. Y el cálculo de qué fuente de alimentación requerimos parece muy complicado y no lo es. Tenemos mogollón de páginas con calculadoras de consumo. Metes ahí los componentes que has seleccionado, le das a calcular y te va a decir tu ordenador consume 300 vatios, tu ordenador consume 380 vatios, lo que sean. Diría que tienes una configuración muy básica de solo placa y procesador, va a estar cerca de los 200. Pero si te fijas, no hay fuentes de alimentación de 200 vatios. 200 vatios sí podría ser un consumo aceptable para un ordenador con una gráfica discreta y un procesador más o menos normal. ¿Por qué no hay fuentes de alimentación de 200? Porque lo que tenemos es un máximo. La fuente de alimentación, el valor que nos estamos comprando, es la máxima potencia que pueden tener sin errores. Y esto tiene una curva de rendimiento, donde la mayoría de las marcas en la mitad es en el punto en el que están cómodos. Así que si tengo un consumo mínimo de 200, lo sensato sería poner una fuente de alimentación de 400. Y yo por lo general te recomendaría que no bajes de 500 vatios, que es una cifra aceptable para que la fuente de alimentación mueva el equipo sin ningún tipo de problema. Además, cuando llegamos a las partes altas del consumo de fuente de alimentación, es decir, si mi fuente de alimentación pasa de ese 50%, vamos a empezar a tener un pequeño calentamiento de la fuente de alimentación que va a suponer un calentamiento en el equipo en general. No es ningún problema porque la fuente de alimentación podrá disipar sin ningún problema ese calor, pero vamos a subir el ruido y la temperatura del equipo de forma innecesaria. Tampoco vayas a meterte una fuente de alimentación de 1200 vatios, que no tendría nada de malo. Es decir, la fuente de alimentación solo consume lo que está realmente requiriendo la fuente de alimentación. No es que tenga un consumo mínimo, diga, no, que tiene 1200 vatios, me voy a consumir como la nevera, no. Puedes una fuente de alimentación de 1200 vatios y usar 100 y consumirás solo 100. Pero estirar el dinero. Por eso digo que creo que 500 es un poco el mínimo de cualquier fuente de alimentación, siempre y cuando el consumo de tu ordenador sea como máximo 200-220. Si no, vete al siguiente eslabón, que será la fuente de alimentación de 650-750 vatios. Y otra parte muy importante aquí es que no escatimemos en la fuente de alimentación. Hay fuentes de alimentación muy baratas, hay fuentes de alimentación de 10 euros. De 500 vatios, de hecho. Que dices, pues me cumplen todas las expectativas, ¿por qué voy a gastarme más? ¿Por qué voy a gastarme 40 en una fuente de alimentación si las hay de 10? Pues la cuestión es que las fuentes de alimentación baratas tienen una vida muy mala. Y yo lo he visto mucho en temas de ordenadores de empresa que hacen el esfuerzo y ponen un procesador i5, hacen el esfuerzo y ponen 16 GB de RAM y un disco duro sólido en placa, majete, y está todo que dices, ostras, es un buen equipo, y le ponen la fuente de alimentación más barata que encuentran. Posiblemente porque la persona que les ha hecho el ordenador o la persona que se lo ha vendido les ha aconsejado mal, no creo que sea culpa del empresario. Pero al final, cuando ese ordenador falla, cuando esa fuente de alimentación falla, cambian, posiblemente en garantía, no tenga ningún coste para la empresa, pero has dejado a un trabajador parado 1 o 2 días porque has ahorrado 20 euros en la fuente de alimentación. Muy mal, tienes que pagar a tus empleados para que te merezca la pena este ahorro. Y luego está el tema de las fuentes de alimentación modulares, que básicamente es que tienen los cables de la fuente de alimentación se pueden quitar y poner. Es un coste extra de la fuente de alimentación, si quieres tener un PC bonito es súper recomendable. Yo lo que hago es que lo meto detrás de la placa que no se ve. Ya tenemos esto, tenemos el equipo montado y le estamos dando fuente de poder, con lo cual ya el equipo tiene poder para funcionar y ya solo nos falta el tema de meterlo en algún sitio. Si por mí fuera, usaría una caja de zapatos. Mi consejo es gastaros lo mínimo posible en una caja. Yo, por ejemplo, al final sí he tenido que gastar un poquito más en cajas porque, como estoy todo el día metiendo mano al ordenador, necesito que los cables vayan un poquito por detrás, vayan bien recogidos, que no me corte cuando meto la mano, que la tapa si quiere se ponga bien. Pero si es un ordenador de oficina o de casa de low cost, mete la caja más barata. Ni te compliques ni un poquito. Las cajas hay maravillas, de colores, de luces, con cristales, He visto cajas todas hechas de cristal. Maravillas. A nivel estético lo podría entender, mira, me gusta tener que se vea mi ordenador, que se vea bonito, que se vea el interior con sus lucecitas y sus historias, pues hazte lo que quieras, me parece bien. Pero a nivel rendimiento no tiene ninguna ventaja que tengas una tapa de cristal y lucecitas dentro. Las lucecitas no te van a dar un solo teraflop. Si hay cosas de las cajas de gaming que me gusta, por ejemplo, que la fuente de alimentación vaya abajo, me parece muy buena idea, aislada, incluso tienes otro hueco para los discos duros, de cara a la organización me parece súper bien. Necesitaríamos que la caja sea suficientemente grande para que quepan los componentes bien y no vayan encajonados, para que pueda circular bien el aire. De la caja lo importante es que sea grande y que tenga muchos ventiladores, porque eso lo que nos va a dar es un flujo de aire constante para que la caja esté lo más fresca por dentro. Si la placa disipa bien, será más fácil disipar ese calor moviendo la mínima cantidad de aire posible. Si además la fuente de alimentación es buena y se calienta poco y la tenemos abajo, pues será aún mejor, porque lo que tenemos es un flujo de aire constante, suavecito, que no haga ruido. Seguro que alguno ha escuchado alguna vez un servidor arrancar y hacen un ruido terrible, hacen un estruendo. Y eso porque sus ventiladores son súper chiquititos y tienen que girar muy rápido para enfriar esas
gigantes radiadores que tienen. Y eso pasa porque el espacio de un servidor es muy chiquitito, los servidores tienen un problema de espacio, entonces tienen que ser chiquititos y tienen que tirar esos canutos de aire con mucha potencia. Pero tú puedes tener una caja grande y ventilar a gusto, con ventiladores grandes. También es muy importante que el aire fluya de delante del equipo atrás, que es decir, que coja el aire frío de delante y lo suelte por detrás. He visto muchos equipos mal montados que tienen ventiladores que están enfrentados, pero básicamente lo que hace es un tornado interior. Eso no vale de nada, porque lo único que hace es que haga ruido porque los aires se chocan. Siempre de adelante, atrás, de abajo, arriba y lo más grande que puedas para que te vayan los ventiladores lo más despacio posible. Y básicamente con estos 7 puntos tenemos nuestro diseño de ordenador más o menos claro. El vídeo ha sido un poco largo, ya lo siento, me hubiera gustado contarlo más concentrado, pero no se me ha ocurrido cómo hacerlo más concentrado sin entrar en tecnicismos. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete, pero sobre todo ten una larga vida y prosperidad. ¿No? 45 minutos grabando. Que ya a lo mejor son 20 minutos, pero a lo mejor es media hora de vídeo. ¡Fuente de poder! ¡Fuente del poder!